Bueno, yo les había comentado que las que llegaba al segundo parcial íbamos a hablar más de la de las funciones homotéticas. ¿Ok? Perdón si se está quedando un poco borroso. Creo que si escribo ya no se queda. Sí, no. Sí, entonces, porque tienen unas propiedades que son importantes y en teoría al consumidor casi no nos sirven. Okay. Una función de producción eh, f que depende del vector de los insumos z es una función g de h de z, okay, donde g es una transformación estrictamente creciente y h de z es homogénea de grado k. Okay. Entonces, bueno, porque es que porque es que para teoría del consumidor esto no era tan útil, básicamente porque las funciones de utilidad se definen a partir de transformaciones monótonamente crecientes. Entonces, no, ¿cómo se llama? No tiene tanto poder hablar de funciones homotéticas, que son transformaciones monótonamente crecientes de funciones homogéneas, cuando las funciones de utilidad se definen justamente por transformaciones estrictamente crecientes. Y bueno, por qué es que el libro, por qué es que el libro los por decirlo así, casi que trata como iguales a las funciones homogéneas de grado, a las funciones de producción homogéneas de grado 1, con las transformaciones, perdón, con las funciones homotéticas, porque es que casi que lo usa como sinónimo. Eh, digamos, eh, lo primero es porque toda función homogénea también es homotética. Hay modos mucho más elegantes de verlo. El más directo es que G puede ser la constante 1, o que G puede ser eh, la inversa de G de G. eh, entonces, eh, entonces sí, por eso en gran medida es que los trata como sinónimos. La otra razón es porque muchas veces lo que se hace es tratar a las funciones homotéticas como funciones homogéneas de grado K normalizadas para ser homogéneos de grado 1. Okay, como hacíamos con la con la Cobb-Douglas, que a veces los exponentes no nos sumaban 1, pero en teoría al consumidor la normalizábamos como, para que nos dieran 1. Entonces, sí, por eso es que los trata del mismo modo, pero no son, no son por decirlo así, no todas las funciones homotéticas tienen por qué ser funciones homogéneas de grado 1. Entonces, sí, ¿qué es lo que nos pasa ahora? Digamos que queremos derivar h de los z insumos que tenemos con respecto a z sub 1. ¿Okay? Eh, entonces, si a cada una de las entradas la multiplicamos por una constante t de esta derivada,
lo que vamos a tener acá es t a la k menos 1 de h derivado con respecto a 1. ¿Okay? Bueno, por un punto extra, ¿alguien gusta Marco, explicarme por qué es que esto es así? Esto es Teorema de Euler. eh, casi, pero pero no, el teorema de Euler sí tiene que ver con las funciones homogéneas eh, pero es más de cómo ver la producción total como una suma ponderada de los insumos y sus productividades. Esto tiene que ver con la tarea que les dejé para el examen pasado. Marco, perdón, ¿qué es lo que dice fuera del paréntesis? Perdón, Es que tal no. vez un poco borroso. Es h sub 1, como haciendo referencia que estamos derivando con respecto a z sub 1. Ah, ok, gracias. Ok, con gusto. Sí, tiene que ver con el consejo que les había dado para la tarea pasada. Profe, ¿no era que si una función es homogénea de grado k, se sabe que su derivada es de grado k menos 1? Así es justo eso. Entonces, sí, y ya saben que entonces esto, podemos replicar este análisis desde el primer hasta el mésimo insumo. Ahí si gusta me apunta su carnet, Darío, para poder darle el punto. Okay, okay. Disculpe, Entonces, ¿por qué es, Marco? ¿qué pasó? Perdón. ¿Cuál es la explicación? Es aquel consejo que yo les había puesto en la tarea del examen pasado, que las funciones que son homogéneas de grado k con respecto a sus variables, sus derivadas con respecto a dichas variables son homogéneas de grado k menos 1. Ese no es el teorema de Euler. Digamos, el teorema de El Euler, colorario es, ¿verdad? sí, se puede tratar como corolario del teorema de Euler, eh, pero digamos, el teorema de Euler como tal era más bien tratar como lo que le comenté a la función de producción como la suma ponderada del uso de los insumos con respecto a sus productividades marginales. Pero sí, Ah, usted... sí, 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 es cierto. Ajá, ok. Eh, entonces, sí, tenemos esto acá. Entonces, sí, calculamos la tasa marginal de sustitución técnica de J con respecto a K de la función de producción. Esto nos tiene que quedar F sub J, lo casi no sé, F sub J sobre F sub Z. Ok. Y entonces, por la regla de la cadena, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener G', G' por H sub J de Z, perdón. Y abajo vamos a tener G' por H sub K del vector Z. Ok. Pero entre G' se nos van a cancelar. Ok. Y lo que nos queda es esto que tenemos acá. Ok. Entonces, ahora, sí, lo que buscamos es
Profe, perdón, ¿es F sub Z o F sub K? Ay, es F sub K, perdón. Me distraje. Listo, gracias. Entonces, tasa marginal de sustitución técnica de J con respecto a K, pero ahora a la dotación en la que estábamos antes, en el uso de los insumos, la vamos a multiplicar por un escalar T. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué sería esto? Entonces, sería F sub J por, perdón, F sub J de TZ sobre F sub K de TZ. ¿Ok? Esto, de nuevo, por la regla de la cadena, nos va a dar lo siguiente. ¿Okay? ¿Okay? Y estos dos se cancelan, pero ya sabíamos cuánto daba H sub J evaluado en cuando todas sus variables se multiplican por una constante T. Nos daba T a la K menos 1 por H sub J del vector Z, y abajo nos ocurrió exactamente lo mismo. Sí, creo que fue una mala elección de subíndices. Homogénea de grado beta. Mejor. Ok. Ok. Y entonces se cancela esto y se cancela esto. Y entonces, ¿a qué es a lo que llegamos? Que la tasa marginal de sustitución técnica es igual si usted, ya sea que usted le evalúe en una dotación, en un uso específico de los insumos, o en un uso en el que todos los, que es exactamente igual al uso anterior, nada más que multiplicado por una constante T. Entonces, ¿a qué es a lo que se llega con esto? Nada más, ¿alguien tiene dudas con esto? Acá, tal vez no sé qué cancelé. Ok. Bueno, entonces, si no, entonces vean lo que pasa. Esto lo que nos dice es que, si digamos, si nosotros tenemos de nuevo dos insumos, L y K, y trazamos un rayo desde el origen, siempre tenemos que estar atravesando a a las curvas de indiferencia, perdón, a las isocuantas, perdón, eh, en, en un punto donde tienen la misma pendiente. Ok, y gráficamente eso, a pesar de que es como bonito, el resultado importante es que las, o sea que la relación entre productividades marginales y la relación de intensidad de uso van de la mano, ¿okay? Porque vean que si ustedes multiplican al, a todos los usos de los insumos por una misma constante, no están cambiando la intensidad de uso entre insumos y no están cambiando la tasa marginal de sustitución, es decir, la relación entre productividades marginales. Entonces, sí, eso es lo que tienen las funciones de producción homotéticas como característica especial. Que mientras usted no altere la intensidad de uso, no se le alteran
la relación entre productividades marginales. Entonces, sí, en la tarea yo lo que les pediría es, eh, eh, o sea, igual les voy a poner un consejo por si alguien no puede revisar el material o no puede ver el video, pondré algo como consejo. Recuerde que las funciones que son homogéneas de grado K, sus derivadas son homogéneas de grado K-1, y les daría la definición de función homotética, claro. Eh, entonces, demuestre que la tasa marginal de sustitución técnica es igual en dos puntos tales que, y brinda una intuición económica al resultado. Entonces, la demostración es eso, lo primero que vimos, y la intuición económica es esta implicación sobre la tecnología de la empresa que les acabo de comentar ahora. Marco, una consulta. Sí, señor. ¿Por qué definimos una transformación estrictamente creciente? ¿No se puede demostrar sin la necesidad de esa transformación? Es que no sé si yo la siento como que está de más o no. Ah, ok. Digamos, em, lo que usted se... Ok, a ver. Lo que usted se garantiza con que la transformación sea estrictamente creciente es que usted no, ¿cómo se llama? No está alterando em, la productividad de los factores. Ok, porque digamos, si usted define esto eh, como G, si usted G lo define como -1, digamos, vea que las propiedades, digamos, puede que no varíen en absoluto matemáticamente. Porque sí, igual la regla de la cadena, a como se cancela el G' arriba, se cancela el -1 al frente. Digamos, lo, eh, lo importante de verlo como transformación monótonamente creciente, más que las propiedades, eh, por decirlo así, estrictamente matemáticas que pueda llegar a tener, es que es también la intuición que conserva y que digamos se define de este modo en gran medida por lo mucho que a la economía le interesa tratar con las curvas de nivel. Pero sí, en efecto, usted tiene razón. Usted perfectamente puede sacar la tasa marginal de sustitución con una función que sea incluso negativa de buenas a primeras, y no tendría que alterársele porque por las mismas propiedades que tiene la tasa marginal de sustitución técnica. Eh, Muchas gracias, Marco. ok, con gusto. Eh, entonces, sí, este otro ejercicio que vamos a ver, además de ayudarlos para la tarea, les yo les había dicho que para el examen pasado que no íbamos a darle como un trato tan serio al método de optimización de Karush-Tucker a las demandas hicksianas como se lo dimos a las marshallianas, porque la minimización de costos es, es un método que tiene mucha más fuerza en teoría de la producción. Entonces, sí, vamos a suponer que, ok, vamos a querer minimizar. Voy a cambiarme por. Listo. Entonces, bueno, vamos a querer minimizar.
Nuestra variable de decisión son los insumos que fue contratar la empresa. Y queremos minimizar la suma de sus gastos nominales en insumos sujetos a que nuestra producción tiene que ser mayor o igual que un cierto nivel Q y que ¿cómo se llama? Que se tienen que estar utilizando cantidades, perdón, cantidades no negativas de todos los insumos. Ok, entonces bueno, una implicación del teorema de condiciones necesarias de se me espera. Okay. Una implicación del teorema de condiciones necesarias de Karushkin y Tucker es que, bueno, lo primero es que en su forma original, para lo que está definido es para maximización. Okay. Pero significa eso que no nos sirve para hacer minimización de costos. No, más bien es que si nosotros queremos minimizar una función mediante las condiciones de Karushkin y Tucker, entonces lo que hacemos es que en lugar de minimizar la función objetivo, como tal lo que hacemos es maximizar el negativo de la función objetivo. Sí. ¿Por qué tiene un menos, Marco? Digamos, primero porque estamos, ok, digamos, acá nosotros estamos buscando el valor mínimo, ok, acá lo que vamos a encontrar es que si estamos buscando el valor negativo el valor negativo de esta función, digamos, al tenerlo en valor negativo, al buscar el máximo, básicamente vamos a estar buscando el valor de esta función que más se aproxima a cero, ¿ok? Y entonces cuando se regresa al problema en términos no negativos, lo que se tiene es que como estamos encontrando también el valor más cercano a cero, esta vez en valor absoluto, entonces efectivamente estamos encontrando el mínimo de la función objetivo al encontrar el negativo del máximo, perdón, al encontrar el máximo del negativo de la función objetivo. Ah, no, no sabía eso. Ah, sí, es que digamos, hay a mí, bueno, usted estuvo con aquellas tutorías que yo di de cálculo con optimización. Como ustedes no vieron, ¿cómo se llama? No vieron tan a profundidad Karushkin y Tucker, entonces yo casi no me, no me metí en esos temas. Y bueno, eso me preocupaba un poco porque yo estaba seguro que todos iban a llegar a mi cross. Pero sí, digamos, en parte por eso es que es tan importante ese primer repaso que hay ese repaso que hay en el primer laboratorio, porque de cálculo con optimización es un curso donde se ve tanta materia que ¿cómo se llama? Eh, que a veces se saltan algunas cosas, a veces se saltan desarrollos limitados, a veces se saltan KKT, a veces se saltan los dos, a veces no se saltan ninguno.
Eh, pero sí, usted, eh, el método de KKT le permite hacer eso y bueno, ya vamos a ver que las condiciones son totalmente coherentes. Porque si nosotros formamos voy a cambiar de nuevo el color. eh, sí, me gusta más. Eh, entonces, si nosotros formamos el lagrangiano, entonces sería lo siguiente. Bueno, no, ya aclarado ese punto, creo que lo podemos poner desde arriba para tener espacio. Okay. Entonces, sí, tenemos nuestro lagrangiano. Okay. O sea, también es que yo sé que ustedes, que la matemática, digamos, más formal, tras de que usted es muy, o sea, presenta muchísimo interés en eso, es muy buena en eso. Tal vez no me haga tanto caso, pero si quiere investigar un poco más, también tiene que ver un poco con algo que en general en países hispanohablantes casi que no lo he visto desarrollado. La mayoría de documentos que he visto es en inglés, pero sí, sobre dualidad en optimización. También hay algunas cuestiones sobre que se suele denominar como dualidad lagrangiano que se pueden relacionar con eso. Pero bueno, sí, al menos eso es lo que creo. Si no, al menos va a haber algo que sé que le va a interesar. Eh, pero, pero sí, si gusta puede buscar eso también. Eh, entonces, sí. Ok. Marco, una pregunta, en optimización eso siempre es verdad, o sea, que cuando yo busco el máximo del negativo es lo mismo que el mínimo, o sea, estoy buscando lo más de lo menos, no sé si me entiendes. Ah, Alejandro, disculpe, viera que lo escuché muy bajo y está lloviendo bastante por mi casa. No sé si puedes repetirlo, por favor. ¿Ya no se me escuchas? Eh, a ver, No, ya ahora sí, creo que sí. ya, Sí, que en optimización, temas de optimización, siempre que yo maximizo el negativo de la función, es lo mismo que minimizar, digamos, estoy buscando lo más de lo menos. ajá. Ah, ok. Eh, o sea, digamos, en general no es, o sea, es un método que resulta, o sea, tal vez lo más práctico no siempre resulta aplicarlo de ese modo. Mejor, mejor dicho, no lo vea como un resultado general aplicable a todos los problemas de optimización. Véalo como un resultado que se aplica a los problemas ¿cómo se llama? A los problemas de optimización con restricciones de desigualdad para n variables. Porque digamos, en el resto de problemas de optimización que puede que usted se encuentre, o sea, eh, yo, es muy poco probable que usted lo pongan a optimizar de un tipo, de una manera que no sea con KKT. Entonces, sí, digamos, para los problemas que va a desarrollar a lo largo de toda su vida, sí, pues sí, es un resultado general, pero digamos, cuando el número de variables es, ¿cómo se llama? Conocido, acuérdese que digamos que a fin de cuentas lo que le da a usted tanto las condiciones de primer orden, sea de optimización, ¿cómo se llama?
libre o con restricciones de igualdad o desigualdad, lo que le da son condiciones necesarias. En última instancia, no porque usted encuentre las condiciones necesarias del negativo, usted ya va a estar encontrando el máximo, perdón, el mínimo. Está encontrando condiciones necesarias para encontrar el mínimo. Lo confiable es revisar, ¿cómo se llama? Lo confiable es revisar las condiciones de segundo orden en lugar ¿cómo se llama? De simplemente sacar el negativo. O sea, hay varios teoremas que pueden simplificar el asunto y ¿cómo se llama? Eh, que pueden simplificar el asunto como, como implicaciones de que para ciertos tipos de funciones los máximos locales y los globales son exactamente lo mismo, o bueno, lo que vimos en teoría del consumidor, de que si hay preferencia por la variedad, la solución es única. Pero digamos, en términos generales, para buscar un mínimo, mejor Lagrangiano en condiciones de segundo orden. Pero si está encarándose con problemas como estos, sí puede tomar como resultado general esto del mínimo, perdón, del negativo de la función objetivo. Sí, no sé si lo enredé más bien, perdón. No, sí, entendí, muchas gracias. Ok. Es que ya había tenido esta discusión una vez con un profe de Opti, de hecho, y él me había dicho que sí, pero me imagino que era para los casos que estábamos trabajando. Ok. Sí, digamos, o sea, es que digamos, no todas las funciones, por decirlo así, casi que todas las funciones que uno ve en los cursos ¿cómo se llama? En, en los cursos de cálculo de uno, al menos, de economía, por decirlo así, son bien portadas y satisfacen esa propiedad que comenta usted, pero digamos, no todos los problemas con los que usted se enfrente, eh, eh, digamos, se encaran de la misma manera. Y lo recomendable es buscar en las condiciones de segundo orden siempre. Porque, digamos, acá lo que en gran medida permite que no tengamos que buscar condiciones de segundo orden ¿cómo se llama? Es la garantía de que dependiendo de las tecnologías, la solución es única. Pero digamos, lo más recomendable siempre al menos lo que yo le recomendaría es que en problemas donde el número de variables es conocido, no es m, digamos, lo mejor que puede hacer es buscar las condiciones de segundo orden. Pero sí, en términos generales, usted sí puede hacer eso, del negativo, de buscar el mínimo de una función como el negativo, el máximo, el negativo de la función objetivo. Entiendo, muchas gracias, Marco. Ok, con gusto. Eh, Incluso hay funciones que no tienen fórmula explícita, entonces tienen que aproximarse por métodos numéricos y después la optimización es distinta también. Un poco de esas cosas. sí, tiene toda la razón. Bueno, usted sabe más de eso que yo, pero sí es eso que comenta Efraín también. No todas las funciones son lo que llaman bien portadas. Incluso dentro de este curso, las del Gantier no son diferenciables siquiera. Sí, entonces, sí, como dice Efraín, hay algunas que ni siquiera tienen fórmula explícita. Hay otras funciones que son muy útiles para otras carreras, para nosotros no tanto, pero digamos como que se definen a tramos. Entonces, sí, en términos generales sí va a poder hacer esto. Pero más allá, digamos, no siempre se encaran los problemas de la misma manera.
Ok, muchas gracias. Ok, con gusto. Eh, perdón, y ahora, sí, ah, de Z sub I. Ok, entonces, bueno, acá, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Por fuerza, las condiciones de holgura complementaria le dicen a usted que lambda por la producción efectiva menos la producción mínima aceptable tiene que ser igual a cero, y lambda tiene que ser igual a, perdón, mayor o igual a cero, y Q tiene que ser, perdón, y f del vector z menos q tiene que ser mayor o igual a cero. Ok, sí. Y bueno, acá, ¿cuáles son las otras restricciones que tienen? Tienen que mu sub i por z sub i sea igual a cero, que mu sub i sea mayor o igual a cero, y que z sub i sea mayor o igual a cero para todos los insumos que estamos tomando en consideración. Sí. Entonces sí, esas son las condiciones de holgura complementaria, y las condiciones de primer orden serían de este modo. Ok, derivada lagrangiano con respecto a z sub 1 igual a 0. Okay. Es decir, esto sería que menos w sub 1, okay. Sí, menos w sub 1 más f sub 1 de z por lambda más mu sub 1 sea igual a 0, okay. Esto así podemos proseguir hasta el mésimo insumo. Derivando con respecto a cada una de las m variables. Okay. Sí, y entonces, bueno, ¿qué podemos hacer ahora para encontrarnos con el problema familiar que teníamos siempre? Okay. Bueno, podemos perfectamente pasar de lado los míos. Okay. Okay. Pasamos de lado los míos, y como tenemos la restricción de que tienen que ser mayores o iguales a 0, esto sin necesidad de revisar como tal los míos nos permite definir las condiciones de ese modo. Okay. Pero bueno, sí sabemos que los míos son iguales a esto, y sabemos que cada insumo multiplicado por su ponderador de no negatividad tiene que ser igual a 0. Entonces, okay, okay, ya estoy comentando. Okay. 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 Y por último, que la costumbre. Eh,
Entonces, el problema que teníamos en un inicio de ¿cómo se llama? Perdón, de minimizar los costos, vean que nos deja en un punto que ya era conocido para nosotros. ¿Okay? Entonces, ¿qué? Entonces, queremos ver, porque ese es el caso que siempre vamos a estar analizando, por lo general, de entre todas las prácticas que ustedes van a ver, van a tener que en general ¿cómo se llama? Se gastan todos los insumos, perdón, se consume todos los insumos. Ok, pero bueno, eso ¿por qué sería? Básicamente ustedes, acuérdense lo que comentamos en la sesión pasada, que con las funciones cuasi cóncavas podemos hacer minimización de costos, cosa que no podemos hacer con la maximización de beneficios, porque con la maximización de beneficios buscamos no solo cuál es la forma de producir, sino también cuánto producir. Entonces, el que en la maximización de beneficios una función nos dé perfectamente inelástica, sí es problemático porque no nos da una correspondencia entre precios y cantidades que nos dicen cómo tenemos que actuar. En cambio, en la minimización de costos, como solo estamos buscando el modo de producir, es decir, los Z sub is, en términos de cómo sea la producción, entonces podemos, ese detalle no nos importa. Entonces, bueno, supongan que que hay que consumir cantidades positivas de todas, perdón, que hay que emplear cantidades positivas de todos los insumos. Okay. Si eso es cierto, entonces para que esto sea cero, esto tiene que ser cero, ¿okay? Porque Z1 va a ser mayor a cero. ¿Okay? Y va a aplicar, perdón, acá, va a aplicar lo mismo para los otros insumos. ¿Okay? Entonces, si tenemos esto, supongan que lambda es igual a cero. ¿Okay? Si ustedes suponen que lambda es igual a cero, les va a quedar que el negativo de los salarios, de todos los salarios, es igual a cero. Y ahí llegan a una contradicción. ¿Okay? Porque asumimos que los salarios son... Sí, porque asumimos que los salarios son positivos. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que lambda va a ser mayor a cero y que la cantidad que se produce es ese mínimo aceptable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que, digamos, tiene sentido que esto ocurra. Básicamente porque, digamos, el asumir que la gente es racional garantiza que ese Q no está fijado, no sé si es lo apropiado decirlo así, no fue seleccionado de manera arbitraria, ¿okay? Sino que, digamos, a fin de cuentas, si usted quiere minimizar los costos y llegando a un nivel de producción aceptable como mínimo, a fin de cuentas el mejor modo que usted puede hacer de abaratar sus costos es producir en esa cantidad que les resulta aceptable. ¿Okay? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá vamos a llegar a que de acá es de donde sale nuestra condición de toda la vida. ¿Okay? Porque podemos pasar los salarios de lado.
Y entonces, para cualquiera de los insumos que estamos tomando en consideración, vamos a tener que lambda FJ sobre lambda FK es igual a W sub J entre W sub K. Ok, esto se borra y la condición que nos queda es precisamente la de toda la vida, que es tasa marginal de sustitución técnica de JK igual tasa marginal de sustitución de mercado JK. Ok, entonces sí, y vean que en gran medida este es un tipo de condición que bajo las circunstancias en las cuales se satisface la dualidad en la producción, perdón, la dualidad en el problema de la empresa, es una que coincide con la de minimización de beneficios. Entonces sí, es de acá es de donde sale tasa marginal de sustitución técnica igual relación de retribución de los insumos. Okay. Entonces, sí, yo bueno, ¿alguien tiene duda con esto? Perdón. Marco. Sí. Eso hay que hacerlo en todas las funciones, o siempre se va a cumplir esa igualdad. Cuando usted tenga una función de producción que sea cuasi cóncava, se le cumple esto. ¿Okay? Y básicamente todas las que vamos a ver para teoría de la producción cumplen esto. Entonces ya usted puede tirar la condición inmediata. Cuando no puede hacer eso es cuando tenga, digamos, en los casos más genéricos es cuando tenga, por ejemplo, de sustitutos perfectos, cuando tenga funciones de Leontief. Eh, pero, pero sí, en general, vea que si la función es cuasi cóncava, la minimización de beneficios la tira de una vez a esto. Pero digamos en el examen hay que hacer todo esto para llegar a eso, o de una vez hacemos No, es nada más puede tirar esto mientras la función sea cuasi cóncava. Ok. Y otra pregunta, en el lagrangiano, la última sumatoria, ¿de dónde salió? Eso es porque acuérdese que estábamos supeditados a que aquí vamos a consumir cantidades no negativas de los insumos. Entonces vea que esa es una restricción adicional a la cual le tiene que corresponder un ponderador de Lagrange respectivo. Gracias. Ok, con todo gusto. Marco, ¿Qué pasó? Perdón. una pregunta. Entonces, digamos, en funciones de producción, igual vamos a ver las funciones de sustitutos, ¿o no? Sí, podría tenerla también. De hecho, uno de los ejercicios de exámenes viejos era con sustitutos, pero igual como sacar la demanda higsiana es un proceso que se mantiene exactamente igual para teoría de la producción. Entonces, es como sacarla para teoría del consumidor, nada más que la restricción es sobre la productividad de los insumos y no tanto sobre la satisfacción que generan. Pero entonces tendría sentido el escenario de que no se usa algún insumo, digamos, si es sustitutos, de que usa solo el más barato, por ejemplo. Sí, por supuesto. Ok, gracias. Ok, con gusto. Sí, digamos, por ejemplo, digamos que usted lo único que quiere es, o sea, tal vez tenga como poco sentido porque digamos, la racionalidad y asumir que estamos en el largo plazo hace que digamos, que usted, no, sí tiene sentido, digamos, eh, si usted lo interpreta todo como, o sea, la función de producción en términos estrictos lo que hace es devolverle números de Rn, en nuestro caso,
Rn, supra-n, sub más, devolverle números reales, porque básicamente lo que hace es que usted agarra esos insumos, los mete a su fábrica, a su máquina y le saca ciertas unidades de producción. Entonces digamos que tal vez usted lo único que quiere es hacer fruta picada. Y bueno, hay una demanda gigantesca por fruta picada, entonces usted, si resulta que es más barata la pera que la manzana, entonces para usted, por como el mercado lo esté tratando, a usted como esté tratando a su empresa, entonces usted puede eh, eh, ver plausibilidad en la función de sustitutos perfectos. Sí, pero sí tiene sentido, nada más que en la mayoría de los casos, porque porque en términos de cálculo, aritmética y álgebra son los más interesantes, sí el caso va a ser este en el que se consuman todos los insumos porque tiene esta implicación de acá, pero perfectamente puede tener función de perfectos sustitutos. Listo, gracias, Marco. Ok, con todo gusto. A ver, ajá, muchísimas gracias, Alexis. Y pregunta, viera que no sé, Efraín, pregunta Efraín que si en economía tienen algún sentido los puntos de silla. Yo, al menos de momento, con lo poco que sé, la verdad no les sabría dar una respuesta. Disculpe. Pero si no, voy a tratar de investigar ya el lunes cuando haya salido de examen. eh, voy, a, voy a tratar de buscarlo y si encuentro algo que sea interesante ahí lo comparto con ustedes. Eh, sí, entonces, bueno, y ahora sí, ¿cuál sería el ejercicio esto era nada más para cumplirles aquella promesa que él les tenía ¿cómo se llama? De que le diéramos un trato formal a KKT con minimización de beneficios. Ok, entonces, perdón, minimización de costos, minimización de beneficios. ¿No? Entonces sí, vamos a definir ahora, y este ya sí sería el ejercicio que les vendría en la tarea. Ok, vamos a definir un lagrangiano evaluado en el óptimo. Es decir, que nuestro vector z sea el de las demandas condicionadas, que nuestro lambda sea el que se satisface en el óptimo, y un vector de ponderadores mío que sean óptimos. Esto acá, ¿qué sería? Okay. Esta sería la función de costo mínimo, es decir, la función de costo se evalúa la función de costo se evalúa en con las demandas condicionadas. Okay. Acá tendríamos el lambda óptimo por la función de producción evaluada en el óptimo, que sería C, okay, menos la producción objetiva más eso por... Ok, entonces bueno, ya ustedes saben que en el óptimo, ¿cómo se llama? Que en el óptimo se tiene que cumplir que esto sea igual a cero, que también que esto sea igual a cero, y bueno, en gran medida esa es como la gran implicación del teorema de la envolvente, que en última instancia el lagrangiano evaluado en el óptimo es igual a derivar la función objetivo
con respecto a un parámetro. Perdón, la derivada del lagrangiano evaluada en el óptimo con respecto a un parámetro es igual a derivar la función objetivo con respecto a ese mismo parámetro. Sin embargo, hay cuestiones que podemos acomodar acá y de las que podemos disponer de mejor o peor manera. Esto de una vez ya sabemos que da cero. ¿Okay? Porque todos los news van a ser cero, entonces derivados también darían cero, entonces a pesar de que lo más, por decirlo así, apropiado sería emplear la regla del producto, en términos prácticos no nos va a perjudicar ni un poco. Okay. Entonces, bueno, si derivamos el lagrangiano con respecto a la producción, lagrangiano evaluado en el óptimo, okay. Eso a qué va a ser igual. Acá vamos a tener, okay, como estamos en competencia perfecta, los salarios tienen que ser constantes, porque somos tomadores de precios en todos los mercados, entonces ¿cómo se llama? Los salarios no dependen de la cantidad que nosotros decidimos producir. Okay. Entonces, nada más a todos los términos de esta sumatoria, si se los deriva con respecto a Q, lo único que varía es la derivada con respecto a Q. Perdón, la derivada de la condicionada con respecto a Q. Okay. Luego, acá aplicamos la regla del producto. Okay. Por lo cual tenemos lo siguiente. Okay. Acá por la regla de la cadena, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos la sumatoria desde igual 1 hasta m de f con respecto, perdón, de f con respecto a z sub i por la derivada de z sub i condicionada con respecto a q, ¿okay? Y la derivada q con respecto a q sería 1. ¿Okay? Entonces, ahora, acá esto lo hice mal. ¿Okay? Ok, ahí está. Entonces, sí, ahora ¿qué es lo primero que tenemos que apreciar? Ya sabemos que en el óptimo esta condición se saturaba. ¿Ok? Entonces, esto tiende a cero y por lo tanto todo este término tiende a cero. ¿Ok? Y podemos reacomodar este término que tenemos acá. ¿Okay? ¿Cómo lo reacomodamos? Metiendo compartiendo esta sumatoria que tenemos acá con esta que tenemos acá. Entonces, ¿esto qué sería? Sumatoria desde igual 1 hasta m, ¿ok? Y podemos sacar para cada uno, para el iésimo término, es decir, para cada uno de los m términos, podemos sacarle a factor común la derivada de z sub i condicionado con respecto a q. Vean que lo tenemos acá y lo tenemos acá. Entonces, ¿okay? Y entonces tendríamos lambda óptimo por f sub i menos w sub i. ¿Okay? ¿Qué es lo único que nos queda? Es menos lambda. ¿Okay? Menos lambda óptimo. ¿Okay? Pero ya sabemos de las condiciones de primer orden que en el óptimo esto tiende, perdón, en el óptimo esto es igual a 0. ¿Okay? Y ¿okay? Por lo tanto, la derivada del lagrangiano en el óptimo con respecto a Q sería
menos, menos lambda óptimo, ¿ok? Pero por el teorema del envolvente, sabemos que derivar el lagrangiano con respecto al lagrangiano en el óptimo, derivarlo con respecto a un parámetro, ¿ok? Eso es igual a derivar la función objetivo en el óptimo con respecto a ese parámetro, ¿ok? ¿Cuál es nuestra función objetivo? Es menos el costo total, ¿ok? Entonces, si tenemos esa implicación de que la derivada del costo total con respecto a la cantidad es menos lambda, esto es cierto si y solo si el costo marginal es igual a lambda. Entonces, esto es lo que yo les pediría en la tarea que hagan, que me demuestren que si tenemos a una empresa con una tecnología cuasi cóncava y que consume cantidades positivas de todos los insumos, perdón, entonces el ponderador de Lagrange lambda es igual al costo marginal y que me brinden una intuición. ¿Cuál sería la intuición? Que el ponderador de Lagrange les dice a ustedes qué tanto les afecta a ustedes o qué tanto les duele o les molesta tener una restricción. Y en este caso, ¿cuál es el sentido de que lambda es igual al costo marginal? Que a ustedes lo que genera molestia de tener una restricción es que tienen limitaciones tecnológicas. No pueden producir todo lo que quisieran. No pueden producir todo lo que quisieran porque a fin de cuentas su tecnología es limitada. Entonces sí, ya con la sesión de hoy ya tienen, ya van a tener 10 puntos de la tarea ganados. Sí, no sé si tienen duda con esto que tenemos acá. Okay, ¿qué hay arriba del lambda? Es un asterisco, como para indicar que estamos en el óptimo. Lo que tiene arriba el lambda. Ok, con gusto. Bueno, entonces, si nadie tiene dudas, entonces vamos a hacer un pequeño receso. Ok. Señor, casi me acabo de dar cuenta de que no estaba grabando. Pero bueno, sí, a grandes rasgos creo que lo... Ok, uy, sí, disculpen, perdón. Sí, la Stone Gear, yo les había comentado que la particularidad que tenía era que si se define como punto de referencia a los consumos de subsistencia en lugar del óptimo, entonces tiene rendimientos constantes a escala. Okay. Entonces, si ustedes en lugar de multiplicar z sub i menos 1, en lugar de multiplicar z sub i por lambda, multiplican z sub i menos 1 por lambda, entonces van a ver que les sale una función de producción igual, nada más que multiplicada por lambda. Entonces sí, es de rendimientos constantes a escala. Básicamente eso también se investiga un poco. Hay como ciertos artículos que hablan de eso como homotesia trasladada. Okay. Entonces también hay una función de producción de elasticidad de sustitución constante trasladada, okay, porque la Stone-Geary es la Cobb-Douglas trasladada. Entonces desarrollos ulteriores, digamos, han incorporado esta clase de análisis. Pero bueno, la cuestión es que queremos verlo en general,
no la propiedad que tiene si tomamos como origen ZI menos 1. ¿Ok? Y de ahí acá no se puede meter el lambda y sacarlo y que salga y que nos diga bien qué es lo que nos va a ocurrir. Entonces tenemos que usar la elasticidad producto total. Entonces, F sub t, que es lo definimos como la derivada de F con respecto a Z sub t, es decir, la productividad marginal del décimo insumo, sería igual a 1 entre M por Z sub t menos 1 a la 1 entre M menos 1 por esta productoria que teníamos acá, que ni la terminé de escribir del susto de no estar grabando. Ok. Sí, entonces, bueno, acá ¿qué podemos hacer? Podemos volver a meter este término acá y esto nos quedaría igual a la función de producción que teníamos desde un inicio, partida por M por Z sub t menos 1. Ok. Si lo que queremos ahora es la productividad media, de esa sale directa. Ok. Eso sería nada más. Entonces, para sacar la elasticidad producto total, básicamente, así no, tranquilo, muchas gracias a los que se preocuparon. Si es que parecía que me había dado algo, que me había pasado algo malo, pero no era nada más esto, que no estaba, no estaba grabando, entonces me asusté porque ya llega como una porción de la explicación. Eh, pero sí, entonces, si buscamos, muchas gracias. Entonces sí, si buscamos la elasticidad producto total, lo que vamos a tener es desde t igual 1, bueno, creo que mejor para tener más espacio. ¿Alguien tiene dudas con lo que hemos sacado hasta ahora? Ok. No, entonces, bueno, podemos jugar. Entonces sí, ya tenemos eso. Ok. Y entonces tenemos acá que esto sería igual a la sumatoria desde t igual 1 hasta m de la función de producción original sobre m por z sub t menos 1 partido por f de z sobre z sub t. ¿Okay? Esto es igual a ¿qué? A la sumatoria desde t igual 1 hasta m. ¿Qué nos va a pasar? Se nos cancelan estas f's y nos queda z sub t, que 1 entre m, porque podemos sacar la constante de la sumatoria, de la sumatoria de t igual 1 hasta m de z sub t entre z sub t menos 1. Ok. Entonces, ok. Entonces, ¿cuándo sería mayor a 1 la elasticidad producto total? Eso sería que 1 entre m por esta sumatoria que tenemos acá sea mayor a 1. Ok. Esto es cierto si solo si esta sumatoria
es mayor a M, ¿ok? Y esto sería cierto si solo si, para verlo más claro, en realidad ya tenemos el resultado, pero para verlo más claro, ¿ok? Entonces, ¿qué es M? M es la sumatoria desde T igual 1 hasta M de 1, porque es 1 más 1 más 1 más 1, así M veces. Entonces sería M veces 1, o sea, M. Y como estamos considerando los puntos en los cuales hay producción, es decir, cuando Z sub T es mayor a 1, a pesar de que no lo estemos considerando como nuestro punto de referencia, entonces Z sub T entre Z sub T menos 1 sería mayor a 1 para todo T. ¿Ok? Y por lo tanto, esto tiene rendimientos crecientes a escala. Ok, dos cosas importantes. La primera es que se acuerden, perdón, que se acuerden que la elasticidad producto total es una medida local de los rendimientos locales. Perdón, es una medida local de los rendimientos a escala. Entonces, estos Z sub T tienen que ser valores específicos. Sin embargo, como nosotros definimos desde un inicio que Z sub T tenía que ser mayor a 1 para siquiera poder hacer estos cálculos, entonces ya teníamos lista esta medida y pareciera que fuera global, pero en realidad es local, porque vean que, digamos, a pesar de que lo hayamos hecho toda la vida, el tomar como base el origen es, y no los puntos de subsistencia, también también es como se llama, una decisión de cuál punto tomar como referencia. Ok, sí, y bueno, entonces yo creo que ustedes se acuerdan bueno, que nosotros habíamos calculado la vez pasada que esto tenía economías a escala. ¿Ok? Entonces vean que se cumple esa relación de que los retornos crecientes a escala implican economías de escala. Y bueno, con la que habíamos visto que era el examen del semestre pasado, que la vimos la sesión pasada, había deseconomías de escala que implican retornos decrecientes a escala, y bueno, ya ¿cómo se llama? También corroboramos que esa relación de, de implicación se cumplía. Bueno, sí, en realidad eran tres detalles que quería que vieran. El primero era lo de la medida local, que ya les había comentado la vez pasada. Lo segundo era la relación rendimientos, economías, deseconomías. Y lo tercero es que esto puede parecer muy contraintuitivo, el hecho de que esto tenga rendimientos crecientes, cuando más bien cuando la Cobb-Douglas tiene rendimientos constantes y acá tenemos un menos uno acá atravesado. Y bueno, la razón por la cual esto nos da rendimientos crecientes a pesar de ese menos uno, es por ese mismo menos uno. Conforme más nos vayamos alejando de ese punto de subsistencia, ¿okay? Somos capaces de incrementar el nivel de producción. ¿Okay? Marco, Sí. incluso si usted desarrolla un poco más esa desigualdad, llega a que 0 es menor a 1 y eso es tautológicamente cierto. Entonces ahí ya llega más directo a que tiene rendimientos crecientes a escala, por si les cuesta verlo así. Perfecto. Muchísimas gracias, Efraín. Sí, entonces, listo. Muy buen aporte. Muchísimas gracias. Pero sí, entonces, pues vean
se vea por donde se vea, hay rendimientos crecientes a escala. Sí, no sé si alguien tenga duda alguna duda con esto, sino para seguir al que creo que sería el último ejercicio de hoy. Ok, bueno, si no, entonces vamos con el último ejercicio de hoy. Ok, listo. Perdón. Ok, entonces, de nuevo, ahora lo que vamos a hacer es comprobar el lema de Shepard. Perdón, me picó la nariz. Entonces, tenemos una tecnología de este tipo, ¿okay? Que era la del segundo parcial primer semestre de 2019, que ya habíamos visto, y le sacamos la demanda condicionada, perdón, la demanda no condicionada, pero no le hemos sacado la condicionada. ¿Okay? Okay. Entonces, teníamos acá lo siguiente. Okay. Entonces, bueno, acá lo que iba a pasar es que sacamos de nuevo el décimo término. Entonces, uy, perdón. Derivamos con respecto a z sub t. Okay. Y esto sería igual entonces a theta sub t por z sub t a la 1 entre m a la 2 menos 1. Marco, perdón, ¿en esta qué es lo que vamos a encontrar? La demanda condicionada. Ah, ok. Okay. Sí, bueno, primero vamos a ver otra cosa, pero en última instancia eso es lo que estamos buscando. Entonces, Yo tengo una duda en esto de demanda condicionada y no condicionada. ajá, Cuando uno se refiere a que en cuasiconcas no funciona la demanda no condicionada, por cuasiconcas entendemos como las funciones donde, bueno, aquí no es un bien, sino sería como un insumo, donde un insumo se comporta totalmente distinto al resto de la función, ¿verdad? ajá, sí, como en las cuasilineales. Acá ocupamos que todos los insumos sean que la segunda derivada de la función de producción con respecto a todos los insumos sea menor a cero. Ok, muchísimas gracias. Ok, sí, entonces, esto se puede ver más claro. Perdón, es que, no sé, ayer vi como un video, no sé, como que se hizo muy popular, era como mi compa el Secho, una cosa así, al parecer Secho es un cantante, pero me dio risa el video, perdón. Y al parecer no he logrado superarlo. Entonces, sí, eh, ahora lo que hacemos es sacamos la segunda derivada nada más para corroborar lo que ya sabemos, que una función de producción tipo Cobb-Douglas con rendimientos decrecientes a escala es cóncava, pero igual para que estén seguros y sepan cómo pueden saber
si pueden o no hacer maximización de beneficios y minimización de costes. Bueno, otra cuestión, sí, ese es el de esto se echa. Pero, perdón, disculpen. Sí, que vean que de hecho yo les había comentado que la, la maximización de beneficios no tiene sentido cuando tienen rendimientos crecientes a escala. Y acá que teníamos rendimientos crecientes a escala, en la función pasada, la Stone Gear, ustedes pueden apreciar que si ustedes intentan bueno, que nosotros cuando intentamos, cuando sacamos la función de producción, nos dio una curva perfectamente inelástica y cuando ocurría eso no tenía sentido hacer maximización de beneficios. Entonces vean que a fin de cuentas como que todo acaba conservando una coherencia. Okay. Pero sí, entonces acá vemos lo siguiente. Okay. ¿Qué sería? Sería okay, acá teníamos 1 entre m a la 2 por 1 entre m a la 2 menos 1 por theta sub t por z sub t a la 1 a la 1 por z sub t a la 1 entre m al cuadrado, todo eso menos 2 por esta productoria que teníamos acá. Okay. Entonces, bueno, acá corroboramos que todos los insumos tienen productividad marginal positiva, pero decreciente. Okay. Pero bueno, eso era algo que ya habíamos dado como por sentado, pero para que sepan cómo pueden revisar si alguno de los dos métodos es alguno de los dos métodos de optimización les puede llegar a ser útil. Entonces, sí, entonces bueno, esto ya lo transformamos del modo convencional de siempre. Este término que tenemos acá lo podemos devolver a la productoria como nuestra función de producción original entre m a la 2 por z sub p. Okay. Entonces, si empleamos la condición de que la tasa marginal de sustitución técnica de cualesquiera dos insumos tiene que ser igual a la relación de sus retribuciones. Okay. Eso implicaría que la función de producción partida por m al cuadrado entre z sub j sobre la función de producción partida por m al cuadrado por z sub k es igual a w sub j sobre w sub k. Okay. Y bueno, se nos van a cancelar los m al cuadrado y se nos van a cancelar las funciones de producción. Entonces lo único que nos queda es zk sobre zj. Okay. Y bueno, esto lo podemos reacomodar para que nos quede zk como z sub j por w sub j entre w sub k. Ok, bueno, a mí ayer una persona me había hecho una consulta, creo que es bastante útil para todos, sobre la posibilidad de inyectar la condición de optimalidad en la condición de optimalidad en la función de costo. Okay.
¿Por qué? Porque, digamos, eso por lo general nos va a simplificar un poco los cálculos. Acá van a ver que nos va a pasar eso. Y porque a fin de cuentas nosotros le damos un montón de intuición y eso es lo que le genera utilidad a todo este ejercicio. Eh, pero a fin de cuentas esto es un sistema de ecuaciones, entonces podemos ir inyectando y mientras no perdamos la coherencia no tenemos por qué llegar a un resultado inapropiado. Entonces, okay, podemos inyectar esta condición de optimalidad que tenemos acá, inyectarla acá. Y entonces nos quedaría W sub K por ZJ por W sub J entre W sub K. Okay, entonces se nos cancela el W sub K y esto es una constante, entonces sale como M veces Z sub J por W sub J. Entonces sí, vean que esto ya nos simplificó muchísimo el ejercicio. Okay. Entonces, sí, podemos dejar esta condición por acá, que Z sub T va a ser igual a M veces Z sub J por W sub J. Okay. Y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la demanda condicionada, es decir, ese Z sub J. Okay. Y el modo en que lo hacemos es inyectando en la función de producción la condición de optimalidad. Ok, ok, entonces, bueno, esto entonces nos diría que Q es igual a la productoria de K igual 1 hasta M de theta sub K por Z sub J por W sub J entre W sub K a la 1 entre M a la 2. Ok, que bueno, eso es cierto, sí, solo sí. Q es igual a Z sub J por W sub J a la 1 entre M. ¿Por qué? Porque acá está elevado a la 1 entre M al cuadrado. Si lo sacamos sale elevado a la sumatoria de los exponentes, que es M. Entonces, nos queda esta productoria que tenemos acá. Ok. Sí. Luego, esto es cierto. Sí, solo sigue. Q por esta productoria da vuelta. Okay, es igual a Z sub J por W sub J a la 1 entre M. Okay. Esto es cierto, sí, solo sí, elevamos ambos lados a la M, entonces nos queda Q a la M por la productoria desde K igual 1 hasta M de W sub K a la 1 entre M sobre theta sub K a la M. Sí, eso tendría que ser igual a Z sub J por W sub J. ¿Okay? Y por lo tanto, Z sub J condicionado tiene que ser igual a
a Q a la M por partido por W sub J y multiplicado por esta productoria que tenemos acá. Ok, entonces, ¿cuál sería? Bueno, no sé si alguien tiene dudas con esto. Creo que ya me pasé mucho tiempo. Voy a comprar el lema de Shepard y ya terminamos por si se están preocupados. Pero sí, ¿alguien tiene dudas con cómo hemos llegado hasta acá? Okay. No, entonces ya sacamos la función de costo mínimo del siguiente modo. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que inyectamos Z sub J y lo único que ocurre es que tenemos esta misma expresión, pero multiplicada por M y por W sub J. Es decir, se cancela el W sub... Se cancela el W sub J. Entonces acá tenemos M por Q a la M por la productoria que teníamos acá de Q sub K a la M. Okay. Y bueno, esto aquí sería igual, sería M por Q sub M, perdón, Q a la M de esta productoria que contiene los salarios. Todo esto sobre la productoria que contiene los ponderadores tipo. Okay. Entonces, es M. Okay. Ahora, y esto podemos sacarle el W sub J de este modo. Okay. Simplemente indicamos que lo sacamos en el contador. Cada distinto de J. Okay. Okay. Y ahora sí, derivamos la función de costo mínimo con respecto a W sub J y nos daría M Q sub M partido por, bueno, multiplicado por 1 entre M, es decir, partido por M, multiplicado por W sub J a la 1 entre M menos 1, por esta productoria que teníamos acá, de los salarios exceptuando a J, sobre esta otra productoria que teníamos acá, de todos los tipos. Okay. Y ahora, ¿qué hacemos? Cancelamos los M's. Este W sub J, la 1 entre M, lo podemos volver a meter a la productoria y volver a productoria y formar este cociente de productorias en una productoria de cocientes y pasar el W sub J para abajo. Okay. Okay. Y vean que nos queda justo, esto era elevado a la M, perdón. Y sí, vean que nos queda justo lo que teníamos antes. Entonces, no sé si alguien tiene dudas con esto. Ok. Marco, muchas gracias. A ustedes los gracias. Entonces, sí, si nadie tenemos, voy a cortar acá.